La Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica presenta una nueva edición de Audiolecturas, con contenidos extraídos de las publicaciones Comunidad Regional y Community Edición Regional. Edición diciembre 2022. Editorial. Reflexión. Prepararnos para nuestra gran meta de la fe, el retorno de Jesucristo, puede ser muy agotador. Al fin y al cabo, también tenemos una vida terrenal que requiere gran parte de nuestras fuerzas, especialmente en el mundo moderno. Estamos inundados de todo tipo de información que debe ser procesada y clasificada en forma correcta. Es completamente normal estar cansado en lo espiritual alguna vez. Para que este cansancio no se convierta en un problema para nuestra fe, es importante permitirnos descansar de vez en cuando. Particularmente, el Adviento que se avecina es una buena ocasión para tomarse un momento y hacer de él un tiempo de reflexión. Tomémonos el tiempo para pensar en Dios y en la salvación que nos da. Dejemos de lado todo lo demás y pensemos en nuestra alma y en nuestro futuro. Esta es una buena manera de combatir el cansancio espiritual. De un servicio divino del Apóstol Mayor. Siete perspectivas para mirar hacia la cruz. Reconocer que uno necesita ayuda y saber quién puede ayudar. Este es el comienzo de todas las soluciones y, más aún, es la base de la salvación eterna. Pero luego hay varias formas muy útiles de mirar hacia la cruz. Jesús habla de su muerte en la cruz refiriéndose a un hecho acontecido durante su travesía por el desierto. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y éste había enviado serpientes venenosas. Cuando los que habían sido mordidos murieron, los israelitas se dieron cuenta de su culpa. Para salvar su vida, tuvieron que levantar la mirada hacia la serpiente de bronce que Moisés había colocado, profundizando la mordedura de la serpiente. Dios quería que confiaran en él, explicó el apóstol mayor Jean-Luc Snyder. Y en este ejemplo, Jesús explicó: hay que creer en mí para salvarse. Las serpientes venenosas simbolizan el pecado. La caída en el pecado separó al ser humano de Dios, y cada pecado individual impide el acceso a la comunión perfecta con Dios. Para liberarse del pecado original y recibir el perdón de los pecados, es necesario levantar la mirada hacia Jesucristo, el crucificado. Lo que redime, levantar la mirada. El apóstol mayor brindó 7 perspectivas sobre cómo el creyente puede levantar su mirada hacia Cristo en la cruz, entendiendo que necesita ayuda. Primero tenemos que darnos cuenta de que necesitamos redención. Debemos sentir la necesidad y tener la voluntad de ser salvados. No todos están de acuerdo con esto, no sienten realmente la necesidad de ser salvados, pero nuestro deseo es entrar en el reino de Dios, no solo ser prósperos en la tierra y pasar un par de buenos años aquí, sabiendo quién es el Salvador. ¿Quién puede salvarnos? Solo hay uno, Jesucristo. Creemos que fue el Hijo de Dios quien vino a la tierra. Creemos que fue la única persona que no cometió ningún pecado. Creemos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó de la muerte. Creemos que fue la primera persona que entró en el reino de Dios con un cuerpo de resurrección. Creemos que volverá para llevarnos con Él a su reino. Aceptando la autoridad. ¿Sabéis qué significa levantar la mirada hacia alguien? Uno debe reconocer su autoridad. Nos damos cuenta de que lo que Él ha hecho, nadie más puede hacerlo. Nuestro Señor es Jesucristo. No adoramos a ningún otro Dios de ninguna forma. Su palabra es siempre la verdad. Él determina el camino que debemos seguir. Tiene autoridad sobre toda nuestra vida en todos sus aspectos, el público y el privado, la parte visible y la invisible.
construyendo una relación personal. Todos tenían que levantar la mirada hacia esa serpiente por sí mismos. Nuestra salvación depende de nuestra relación personal con Jesucristo. Nadie puede creer por nosotros. Nosotros tenemos que creer. Nadie puede confiar por nosotros. Nosotros debemos confiar. Nadie puede ser obediente por nosotros. Nosotros mismos debemos ser obedientes. Nuestra relación con Dios no debe depender de los pensamientos, las opiniones o el comportamiento de otra persona. No debemos dejarnos influir por la forma en que se comportan los demás, por su forma de hablar o de actuar. Es una relación personal. Siguiendo el ejemplo, levantar la mirada hacia Jesús en la cruz significa también seguir su ejemplo. Jesús creyó en su Padre y confió en Él hasta el final. Las personas lo trataron realmente mal, pero Él se mantuvo y los perdonó. Los amó hasta el final. Incluso durante el sufrimiento ayudó al hombre que estaba en la cruz junto a él. Cuidó de su madre, confió en Dios hasta el final y amó a los seres humanos y a Dios hasta el final, aceptando a los que ayudan. En la tradición cristiana, María es el símbolo de la iglesia. Así, en la cruz, Cristo confió su iglesia al cuidado del apóstol Juan. Cristo confió su iglesia al cuidado del apostolado. Quiere salvarnos a través de la actividad del apostolado. A través del apostolado podemos nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. A través del apostolado podemos recibir la Santa Cena, el alimento que necesitamos para crecer hasta la vida eterna. A través del apostolado podemos estar preparados para el retorno de Cristo, teniendo en cuenta el futuro. Recordad que la victoria solo se hizo visible después de la resurrección. Levanta tu mirada hacia Jesús y recuerda que hoy en día la salvación de los creyentes aún no es visible. A veces hasta parece una derrota, pero si confías en Jesús hasta el final, experimentarás la primera resurrección y entonces tu victoria, la victoria de Cristo, será definitivamente visible. Por tanto, confiad y permaneced pacientes, concluyó el apóstol mayor. Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos salvará. Pensamientos centrales. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que necesitamos un Salvador y que solo Cristo puede salvarnos. Nos sujetamos a su autoridad y seguimos su ejemplo sin dejarnos influenciar por otros. Los apóstoles nos preparan para el retorno de Cristo, que nos revelará la grandeza de su salvación. Dios conoce nuestra necesidad. El domingo 11 de septiembre de 2022, la iglesia Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina, recibió la visita del apóstol Pablo Basso, junto a los obispos Marcelo Boggio y Javier Ábalos. «Bendecido cumpleaños», expresó el apóstol Basso al llegar a la iglesia Villa Martelli. Eran palabras dirigidas al obispo Boggio, quien cumplía años ese día. Participaron del servicio divino 112 hermanos y hermanas, también dirigentes de distrito y siervos de la comunidad. El servir estuvo basado en la palabra de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dios bendice a los que trabajan conforme a su voluntad. Fue el mensaje central de esa mañana. Al inicio de la prédica, el apóstol relató el suceso bíblico citado en el texto y al respecto manifestó: lo primero que queremos es sentir, percibir en nuestro corazón que Dios conoce nuestra necesidad y que conociéndola muchas veces nos da una indicación, una palabra, que luego requiere una decisión nuestra, un esfuerzo de nuestra parte. También agregó: cuando nos decidimos a hacer un esfuerzo por vivir la bendición de Dios, comenzamos a transitar el camino que Dios bendice y luego se trata de hacer, es decir, de ponerse en marcha y seguir preguntando por la voluntad de Dios.
Luego ampliaba este concepto expresando que la voluntad de Dios es que nos orientemos según sus mandamientos, que lo amemos a Él y a nuestro prójimo, orando para que alcance la salvación y que obremos conforme al Evangelio. Colaboraron en el servir los obispos Boggio y Ábalos y los dirigentes de distrito Aloy y Kuyuhiam. Buscar la justicia de Dios. El 31 de julio, el apóstol Hermann Ernst, junto al evangelista Aldo Mignone, ambos de Uruguay, se encontraba en Buenos Aires y compartió el servicio divino dominical en la iglesia Lourdes, en el partido de General San Martín. Ese fin de semana había tenido lugar un encuentro para dirigentes de distrito y por ese motivo el apóstol Ernst había viajado a Buenos Aires. Aprovechó entonces la ocasión para visitar una comunidad de la zona. En la iglesia Lourdes se congregaron 153 hermanos y hermanas, estando también presentes el obispo Javier Ábalos y siervos del distrito. El texto bíblico para este día fue Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El apóstol expresaba que en cada servicio divino Dios nos llama a la reflexión, nos coloca como delante de un espejo, nos muestra cómo estamos. Este pasaje de la Biblia forma parte de las llamadas bienaventuranzas del Sermón del Monte de Jesús. Aquí habla de la justicia, pero no como la podríamos ver con nuestros ojos humanos, sino de la justicia divina. La justicia de Dios es que siempre queramos hacer su voluntad con todo el corazón. Por eso cuando venimos a su casa queremos buscar la voluntad de Dios, abrir el corazón también en nuestra oración y pedirle tesoros espirituales. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No está mal buscar un mejor pasar, un mejor futuro o un interés pasajero, pero que no sea la prioridad. Centrémonos en qué relación tenemos con Dios y dónde está el propósito de nuestra alma. Confiemos más en Él y démosle lugar al don del Espíritu Santo. Colaboraron en el servir el obispo Ábalos y los evangelistas de distrito Mignone y Di Paolo. Al término del servicio divino, el apóstol expresó su agradecimiento y alegría por haber podido compartir esa hora junto a la comunidad y agregó: volvemos a nuestro país con el corazón henchido de alegría. Contamos con la fuerza de Dios. El primer fin de semana de julio, el apóstol Néstor Mancelli visitó 2 comunidades en la provincia argentina de Misiones. En cada una de ellas, junto a los hermanos y hermanas locales, celebró el servicio divino en ayuda para los difuntos. Monte Carlo. El primero de estos festivos encuentros se llevó a cabo el sábado 2 de julio en la iglesia Monte Carlo. La comunidad está ubicada en la localidad de la cual toma su nombre, geográficamente situada en el centro de Misiones. El próximo año celebrará su 60 aniversario. La felicidad de la comunidad se había expresado durante los días previos, ya que muchos de sus miembros colaboraron en distintas tareas con el objetivo de prepararla para la recepción del apóstol. Estamos ansiosos por recibir por primera vez a este siervo, expresaban algunos hermanos. El apóstol basó su servir en el texto bíblico de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En total, fueron 74 los invitados que compartieron el servicio divino. 3 de ellos conocieron nuestra iglesia ese día. El Dorado, kilómetro 9. A poco más de 100 kilómetros de las reconocidas cataratas del Iguazú, podemos encontrar otra importante localidad de Misiones, El Dorado. Una de las particulares características es que se divide en kilómetros y zonas, este y oeste. Su condición de ser la última ciudad antes de llegar a las cataratas
la convierte en un lugar de paso obligado para muchos turistas. Hasta aquí llegó el apóstol Manzelli el domingo 3 para compartir el servicio divino en ayuda para los difuntos junto a 132 hermanos y hermanas de la comunidad El Dorado Kilómetro 9. En esta oportunidad, la palabra se basó en el texto bíblico del día, Isaías capítulo 26, versículos 1 al 3. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para poder alcanzar la salvación de nuestra alma, es fundamental que podamos decidirnos por nuestra fe y aceptar el ofrecimiento de la gracia divina. Para lograrlo, contamos con la fuerza de Dios, destacó el siervo durante su prédica. Ha sido una gran alegría para mí estar aquí presente, expresó el apóstol antes de emprender el retorno hacia su hogar. Los invitados retribuyeron con entusiasmo este hermoso sentir. Decidirse por el Señor. Durante el primer fin de semana de julio, el apóstol de distrito Enrique Minio visitó comunidades en Chile. Aquí celebró 2 servicios divinos en ayuda para los difuntos, junto a 190 hermanos y hermanas del país trasandino. El Belloto. El sábado 2, acompañado por el pastor Christian Koderch, dirigente de distrito, y el evangelista de distrito Félix Borie, el apóstol de distrito ofició por la tarde en la comunidad El Belloto. La iglesia está ubicada a unos 150 kilómetros de Santiago de Chile, la capital del país. Participaron 30 invitados. La prédica se basó en el pasaje bíblico de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo estuvo sobre la tierra y pasó por todo lo que nosotros vivimos. Es por ello que Él es nuestro ejemplo y el camino que nos acerca al Padre Celestial. Su plan de salvación también está disponible para los que están en la otra orilla, expresó el apóstol de distrito durante la hora. Lo acompañaron en el servir los pastores Koderch y William Riquelme y el evangelista de distrito Borie. San Miguel. Al día siguiente, los siervos se dirigieron al sector sur de la capital chilena para celebrar el servicio divino en la iglesia San Miguel. En esta oportunidad, el texto bíblico fue Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 3. En aquel día, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los que viven y los difuntos son incorporados a la iglesia por medio de la fe y de los sacramentos. Fue el mensaje del día. Decidirse por el Señor es una cuestión personal. Cada día queremos acercarnos a Él, porque no solo basta con recibir el don del Espíritu Santo, sino que también tenemos que proponernos alcanzar la imagen de Cristo a través de las obras y nuestro sentir, señaló el apóstol de distrito en el desarrollo de la prédica. Minutos después, explicó que la ciudad fuerte, que se menciona en el texto de la Biblia, es una referencia de la Iglesia de Cristo. Los muros son el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles, las oraciones y la comunión, agregó en relación a ello. Luego de compartir con la comunidad un himno de preparación, fueron donados los sacramentos para los difuntos, un momento muy especial para los 160 invitados que se congregaron. Por la tarde, siervos y colaboradores compartieron un atardecer en la comunidad. Ha sido una visita inolvidable para nuestra alma, destacaron siervos locales.
En camino a la patria celestial. Una hermosa hora se pudo vivir en la iglesia Mar del Plata número 1, donde el apóstol Jorge Franco celebró un santo sellamiento, participando también las comunidades de Mar del Plata número 2, Mar del Plata número 3 y Santa Clara del Mar. El domingo 18 de septiembre, un total de 345 fieles se congregaron en la iglesia Mar del Plata número 1, en el sureste de la provincia de Buenos Aires. El apóstol Jorge Franco, en sus palabras de bienvenida, expresó su alegría por el encuentro y compartió los saludos de los hermanos de Necochea, donde el día anterior también había celebrado un santo sellamiento. Refiriéndose a las dificultades que en estos años generó la pandemia, resaltó que nos hace bien poder estar juntos a los pies del Señor, porque vernos todos orientados hacia lo mismo trae fuerza y ayuda, y cuando nos despedimos quedamos unidos en las oraciones. Una comunidad que se prepara. Luego desarrolló la palabra del día, 2 Corintios capítulo 12 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Allí el apóstol Pablo defiende su ministerio y actividad, porque algunos no lo comprendían y dudaban. Él destaca que recibió el envío de Jesucristo y que obraba por el bien de la comunidad. Así también es actualmente. El ministerio de apóstol y también los demás ministerios obran por envío de Jesucristo y su tarea principal es preparar a las almas para el retorno de Cristo, difundiendo su evangelio. Cuando el texto habla del esposo, alude a Jesús, y cuando dice novia, está hablando de la comunidad de Cristo, explicaba el apóstol, que se prepara y transita el camino que lleva a la patria celestial. Colaboró en el servir el evangelista de distrito Alejandro Argüello, y luego se llevó a cabo el acto de santo sellamiento. Asimismo, en el marco de este encuentro, fueron colocados en descanso ministerial 2 pastores y 3 diáconos de Mar del Plata número 1 y Mar del Plata número 3. Por último, un diácono recibió el ministerio de pastor para la iglesia Mar del Plata número 3. Fueron todos momentos de emoción y alegría. Como suele decir el apóstol Franco, fue una hora en el cielo. Una visita en el noroeste argentino. Julio de 2022 fue un mes destacado para nuestros hermanos y hermanas de las provincias argentinas de Tucumán, La Rioja y Catamarca, ya que recibieron por primera vez al apóstol Claudio González. Con la nueva estructuración de algunos distritos de la INA argentina, las comunidades nuevapostólicas del noroeste argentino quedaron bajo su atención. Tucumán. El viernes 15 el apóstol arribó desde Buenos Aires a la provincia de Tucumán. Apenas lo hizo, comenzó con su actividad. Junto a siervos locales realizó visitas de asistencia espiritual a portadores de ministerio activos y en descanso. El sábado por la tarde ofició en la iglesia Aguilares, a unos 92 kilómetros de la capital de la provincia. En esta ocasión utilizó el texto de Génesis capítulo 4 versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Participaron del encuentro 41 fieles. Al finalizar el servicio divino, los niños le obsequiaron al apóstol un cántico especial y algunos presentes. El domingo por la mañana, el siervo visitó la iglesia Tucumán. Al llegar, los hermanos y hermanas le aguardaban expectantes para darle la bienvenida. Aquí utilizó el texto bíblico previsto para todas las comunidades en este fin de semana. Pudieron congregarse en total 77 invitados, luego de la hora celebrada. Se compartió un momento distendido, con amenas conversaciones junto al apóstol. La Rioja y Catamarca. El sábado 24 el apóstol ofició en La Rioja. Hemos disfrutado de su prédica y la personalidad del siervo, que constantemente interactuaba con los hermanos y hermanas. Esto despertó gran entusiasmo y sonrisas entre la concurrencia.
destacaron los siervos locales. En el marco de la hora celebrada, el apóstol González realizó el santo sellamiento de una niña. Además, el primer pastor, Abel Illuminati, y su esposa Carmen, recibieron la bendición por sus bodas de oro. Como si esto fuera poco, minutos después, el diácono Pablo Zurita fue ordenado en el ministerio de pastor. Participaron 68 invitados. Durante las primeras horas del domingo 25, el apóstol emprendió el viaje a Catamarca. Allí lo esperaban 45 fieles para compartir el servicio divino en la comunidad. Hemos podido conocer al apóstol y disfrutar de su calidez y sencillez, manifestaron algunos de los invitados que estuvieron presentes. Al finalizar la hora, hubo saludos y fotografía junto a los siervos. De esta forma, terminaba un viaje cargado de emociones y bendición para las comunidades del noroeste argentino. 50 aniversario, tomados de su mano. Hay fechas especiales en las cuales la comunidad se prepara de una forma particular. Por ejemplo, al celebrar un aniversario. Así sucedió también en la iglesia Merlo, Buenos Aires, Argentina. Muchos fieles de la comunidad habían previamente colaborado en distintas tareas: la limpieza y la decoración del lugar, la confección de tarjetas de invitación, fueron solo algunas de estas actividades, de modo que cuando llegó el día se podía notar el hermoso resultado del trabajo de amor y el tiempo dedicado. Todo estaba listo para vivir una verdadera celebración. Así, el domingo 4 de septiembre de 2022, la iglesia Merlo celebró el 50 aniversario desde su inauguración. Recibió la visita del apóstol Claudio Videla, quien realizó el servicio divino festivo junto a los 227 invitados. Lo acompañó también el obispo Alejandro Granja. Entre los invitados alegraba ver a siervos y hermanos que fueron parte de la historia de Merlo. Yo siempre estuve contigo. La palabra del día fue el pasaje bíblico de Salmos capítulo 73, versículos 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Luego del canto del coro, el apóstol leyó una reseña histórica de la comunidad, que surgió en el año 1959. Más tarde, el 3 de septiembre de 1972, inauguró el actual edificio el apóstol de distrito Aureliano Martón. Hebreos 6, versículo 1, había sido el texto bíblico en esa oportunidad. A continuación, el apóstol Videla invitó a la comunidad a orar en agradecimiento a Dios por todo lo brindado en estos 50 años. Además, en el marco de la festiva hora, el apóstol colocó en estado de descanso ministerial al diácono Vicente Torres, luego de 30 años en el servir. Los dones permanecen, fue una de las palabras dedicadas al siervo. Minutos más tarde, también el pastor Gustavo Rocha recibió el encargo como nuevo dirigente para la iglesia Merlo. Después del servicio divino, todos fueron invitados a recorrer distintos sectores de la comunidad en los cuales se habían preparado algunas sorpresas. Carteles, fotografías y relatos ayudaron a que la imaginación recorriera las 5 décadas de historia. El hermoso día en la casa de nuestro Padre tuvo su cierre con un concierto a cargo del coro de la comunidad junto al coro de juventud. Con bellas interpretaciones alegraron una vez más el corazón de los concurrentes. En el mes de marzo nos espera un nuevo episodio de nuestras audiolecturas.